Bienvenidos al canal. Hoy queremos hablar acerca de un tema muy importante. ¿Será que la Biblia permite consumir alcohol? ¿Hay alguna recomendación de parte de Dios con respecto al consumo de sustancias tóxicas para el cuerpo? ¿Será que en el pasado Dios luchó con este mal dentro de su pueblo? Quédate en el video que en un momento comenzamos en el tema de hoy. En esta ocasión les traemos algunos puntos en cuanto al tema del alcohol y la Biblia. Muchas personas hoy en día, tristemente, el alcohol no solamente es ingerido por las personas desde su casa, desde su hogar, sino que ha llegado hasta la mesa sagrada de la comunión del Señor. Eso es algo tremendo y es muy interesante que todo lo bueno que hace Dios, Satanás lo transforma, lo altera para que se transforme en un mal para el ser humano. Vamos a ver prácticamente 4 aspectos del tema del vino. Quédate en el video porque vamos a hablar de puntos sencillos, precisos, bien prácticos. Vamos a hablar primeramente acerca de Dios y la salud. El segundo punto es vamos a ver cómo en cada mensaje profético de parte de Dios, tanto para el Israel del norte como para el Israel del sur, Judá, nosotros vamos a ver que los profetas de antaño lucharon con este mal en el pueblo. El tercer punto es ¿qué pasa con el alcohol? ¿Qué proceso hace en el cuerpo cuando el alcohol ingresa al organismo? La Biblia da un aspecto científico al respecto. Y el último y cuarto punto habla acerca de los textos mal empleados. Hay textos que por allí se emplean de manera desordenada para hacerle decir a la Biblia cosas que la Biblia no dice. Vamos al primer punto. Más allá de si el tema del alcohol, consumir estas bebidas embriagantes, es pecado o no, el centro de esto, que tiene también un aspecto moral, obviamente, pero el centro de esto, de todo lo que es consumir tal o cual alimento, beber o tal o cual bebida, tiene el sentido de dar salud al ser humano. La criatura, al escuchar el consejo divino al respecto que estamos hablando, el ser humano tiene una mejor calidad de existencia, queridos amigos. El plan de Dios, si una persona no bebe alcohol, una persona no come tal o cual alimento, no es que usted no se va a enfermar, no es que usted no se va a morir. No es una cuestión de tener mejor figura. Sabe, todo lo que Dios recomienda en su palabra son recomendaciones para que uno pueda tener una mejor calidad de relación con Él. Que todas las propiedades, todas las cualidades, los aspectos que componen mi alma, ¿no? Que alma es el ser vivo, todo lo que soy yo, puedan loar al Señor, puedan entregar una alabanza plena, que todo lo que yo haga para Dios, sea que coma, sea que beba, glorifique a mi Creador. Y es interesante que una persona que se cuida en todo este aspecto, y no hablo específicamente de religión, sino hablo de Biblia, hace lo que la Biblia recomienda, no está exenta de tener una posibilidad de enfermarse. Pero lo que sí Dios va a tener en cuenta es la responsabilidad de cómo administramos los obsequios, los presentes que Él nos dio, como es también nuestro cuerpo. El primer punto es Dios. Usted no va a encontrar un mandato, no va a encontrar un principio específico. No fumarás, no tomarás alcohol. Usted no va a encontrar en la Biblia un mandato de esa magnitud, de ese calibre. Lo que sí usted y yo vamos a encontrar en la Biblia va a ser descripciones del concepto de vino, y aquí entra un poquito también el aspecto gramatical. Cuando la Biblia habla de vino, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, generaliza. Ustedes van a ver de que se utiliza a veces en el Antiguo Testamento, hay unas aproximadamente, y en toda la Biblia, para hacer alusión al vino, una bebida estimulante, aproximadamente hay entre 7 y 10 palabras que hacen referencia al tema del alcohol. Pero es interesante que cada una de estas palabras se refieren o a mosto, o a un bebedor,
o se refiere a vino. Es decir, que tiene diferentes, o a sidra, tiene diferentes matices la palabra vino. Pero cuando uno mira, ¿cómo hacemos la diferencia entonces? Bueno, vemos la diferencia entre un mosto, que es una materia de la uva que es nueva, que es sin fermentar, sin pasar por el proceso de putrefacción. Nosotros vamos a ver que cuando es consumido, por ejemplo, Isaías dice, hay bendición en él. Entonces dicen algunos, por ejemplo, allí el salmista declara, Salmo 104, dice que el vino alegra el corazón, ¿no? Es muy interesante que hay pasajes que hablan bien del vino y hay pasajes que hablan muy mal. ¿Cómo sabemos la diferencia de cuándo es fermentado y cuándo es un jugo de uva? Eso es muy, muy importante, la distinción. Vino fermentado, jugo de uva sin fermentar. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Por las consecuencias. Si nosotros vemos que en la Biblia una persona como por ejemplo Noé allí en Génesis se emborrachó, ¿no? Como decimos aquí en Argentina, o consumió una bebida alcohólica fermentada y produjo un desorden en su mente, uno puede saber de que no es jugo de uva sin fermentar. Si vamos al evento de Cristo en las bodas de Caná, ¿qué tipo de jugo hizo el Señor Jesús? Todo el Antiguo Testamento me va a decir que el alcohol, la sustancia fermentada, es dañina para el cuerpo. Pero ahora, en Juan 2, me va a decir un autor, un comentarista de la Biblia, que Jesús hizo un vino fermentado. Y dice el texto de Juan 2, si leemos, que Dios lo hizo a ese milagro. Cristo Jesús hizo ese milagro para manifestar su gloria. Es decir, ¿será que hizo este tipo de alcohol, de este tipo de sustancia? Dios quiere que usted y yo vivamos felices. El primer elemento de este tema es Dios y la salud. Dios aprecia el hecho de que el ser humano tenga salud. Dios ya lo afirmó desde los tiempos de Moisés. Dios se autopresentó como el sanador de su pueblo. Esto es muy importante porque si Dios se me presenta a mí como el sanador, quiere decir que tiene Dios interés muy específico en cuanto al estado de mi salud. Allí en Éxodo 15, 26. Además, en Deuteronomio 7:15, la Biblia dice que Dios entregó instrucciones definidas acerca de sus hábitos de vida y le aseguró esta promesa al pueblo. Dios, o sea, en otras palabras, no dejó al pueblo al azar. Dios le dio al pueblo muy de cerca consejería en cuanto a la parte de salud. Dice allí Deuteronomio 7:15, quitará Jehová de ti toda enfermedad. O sea, Dios tiene un programa de salud para que tú vivas bien. Dios te da estos consejos para que la enfermedad no esté en medio de ti. Esto es algo sumamente loable en la persona de Dios. Y el tercer punto de este primer punto es que cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, cumplió con estas condiciones, con estas prescripciones que le dio Dios, se le cumplió la promesa de salud. Vuelvo a repetir, no quiere decir que usted y yo no nos vamos a enfermar. Ojo, uno dice, fue cristiano y miren cómo terminó, ¿no? ¿Han escuchado eso? ¿Para qué voy a ser cristiano si voy a terminar así? Es que el hecho de que uno sea cristiano no quiere decir de que va a tener garantizada la salud y la inmortalidad en este mundo, no. Simplemente de que mientras mi salud está bien, Dios lo que me da, el consejo, el contenido que me dan sus escritos en la palabra suya, son para que uno esté bien de salud. Cuando el pueblo cumplió estas condiciones, allí Salmo 105 dice el versículo 37, no hubo en sus tribus enfermos. O sea que Dios tenía el sentido de entregar este mensaje de salud a su pueblo con el único propósito de dar vida, extender la salud y la fortaleza física en su pueblo. El segundo punto de este tema es, queridos amigos,
que este problema del consumo de alcohol, las bebidas estimulantes para el cuerpo, no es un problema actual. Y nosotros vemos aquí en el tema de la Biblia que Satanás ha tratado de distorsionar y atacar al pueblo de Dios en este sentido. De mezclar, de hacer ingresar a las mesas del pueblo de Dios bebidas, comidas, costumbres, hábitos que denigran, demacran la salud mental, intelectual, emocional del ser humano. Recuerde esto, por favor, el tema del alcohol no es una cuestión de iglesia, no es una cuestión de religión, que tristemente se ha llegado este tema a asuntos de prácticas doctrinales correctas, como por ejemplo la Eucaristía, ¿no? Que algunos llaman por allí, o también la Cena del Señor. Pero no es una cuestión de religión, querido amigo, querida amiga, es una cuestión de un proyecto de salud, un propósito para que usted y yo estemos bien. Este tema del alcohol se habló, el segundo punto que vamos a hablar es que se habló a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel de antaño, tanto en el norte como en el sur. Por ejemplo, en el tema de la embriaguez fue un asunto recurrente en el pueblo de Israel. Algunos ejemplos, hay muchos, hay más, pero solamente algunos para dar un pantallazo. En los tiempos de Isaías, el capítulo 5 y el versículo 11, allí en el mensaje al sur, a Judá, Isaías, si bien tiene un par de capítulos para el norte, pero específicamente desarrolló su ministerio en el sur de Israel, o sea, en Judá, allí por el siglo 8 a.C. También en los tiempos de Miqueas, y es interesante que Miqueas lo relaciona con los falsos profetas. Cuando los falsos profetas o la gente que escuchaba a los profetas dejaba o entregaba su intelecto a la influencia del alcohol, ocurrían desastres. Allí Miqueas anunció su mensaje profético en el sur por el año 720 a.C. También en los tiempos de Oseas, Oseas estuvo en el reino del norte alrededor del 700 antes de Cristo. Allí en Oseas 7:5, y específicamente habla, es Oseas 7, ahora en el Reavivados por su palabra estamos estudiando Oseas, habla específicamente hacia la monarquía, hacia los líderes que consumen alcohol. La pregunta es, ¿un líder, sea presidente, sea religioso, sea civil, no es bueno? Dice allí también Proverbios, no es de reyes beber alcohol. Eso es muy importante. En el libro de Habacuc, en el versículo 5 del capítulo 2, ustedes van a ver de que la palabra allí, depende de qué manuscrito, sobre todo en los rollos del mal muerto, cambia un poquito la palabra. Habla de poder, riqueza, pero no habla de vino. Pero en los manuscritos antiguos habla de yayin, que es la palabra de vino fermentado. En Judá estaba pasando esto en el año 600 antes de Cristo. También en Jeremías estuvimos hablando en el Reavivados hace unos meses atrás. Vemos que este hombre a inicio del siglo 7 a.C. habló acerca de un pueblo específico, los recabitas, allí en Jeremías 35. Habló de su ejemplo de pureza, de abstención completa a bebidas alcohólicas. En los días de Ezequiel, que fue contemporáneo a Daniel y también a Jeremías, específicamente habló a los líderes. Ezequiel 44:21, los líderes no deben beber alcohol. Allí en Levítico 10 se habla de Nadab y Abiú, ¿se acuerdan? Los hijos de Aarón. Y Dios dice que para que aprendan a discernir lo bueno y lo malo. Y también Ezequiel 44 habla de esto. Allí en Joel, que habló en Judá, el 600 a.C., es interesante que Joel capítulo 1 y el versículo 5 habla acerca de los bebedores de alcohol. Van a ser quienes van a rendir cuenta a Dios también. En el norte contemporáneo de Isaías hablamos de Amós, el capítulo 2 y el versículo 8. O sea, ¿qué estamos hablando acá? El pueblo de Israel también tuvo esta lucha, querido amigo, querida amiga, que hoy en día estemos en este debate acerca del alcohol, de las bebidas estimulantes, embriagantes. No es un tema nuevo, no es un tema que está surgiendo hoy. Satanás, este es un tema
que ni siquiera, y gracias que tenemos la ciencia, ¿no? Pero ni siquiera es en el tema científico, es en el sentido de que Dios quiere que usted y yo vivamos felices, que vivamos bien, que seamos conductores de nuestro intelecto, de nuestras emociones, de nuestro equilibrio mental. Cuando uno empieza a entrar en contacto con este tipo de sustancias, lo pierde completamente. Bueno, queridos amigos, vamos a hacer una parte 2 de este tema y vamos a terminar con los 2 puntos restantes. Deseamos de todo corazón que Dios les bendiga ricamente. Sigamos estudiando. Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse. Y bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda, colóquenla en los comentarios que vamos a tratar de responderla lo antes posible. Que Dios sea con ustedes y nos vemos en el siguiente videito.